Good morning, Vietnam. Desde Buenos Aires y para todo el planeta, para todo el mundo y hasta la estratosfera y más allá, ¿sí? Una nueva emisión del Noticiero acaba de comenzar, la número 201, luego de una semana, sí, luego de los festejos de la merecida celebración del Noticiero de la semana anterior. Hoy viernes 30 de mayo, última emisión del mayo, ¿sí? La última emisión, ¿sí? Con cierta edad para quien les está hablando, porque mi nombre es Diego González, ¿sí? Y por las próximas 2 horas vamos a estar compartiendo esta mañana de viernes, ¿sí? Con toda la información de Argentina y el mundo, de la voz de especialistas en distintas materias, en distintos rubros, en distintas áreas. Sí, vamos a tener deportes, política, tendremos de todo en esta mañana de viernes. Como dije, mi nombre es Diego González y no estoy solo porque el Noti, por supuesto, mira, ya tengo gestos del otro lado justamente en la representación de Nahuel Isela, uno de los productores, una de las cabezas, también operación técnica en este momento del noticiero, por supuesto acompañado ahí a su lado de Lucía Fidalgo también en un poco de todo, producción, también contenidos para las redes, sí, diseño, etcétera, etcétera. Todo un montón y también del otro lado ya van elongando especialistas. Tenemos a Paloma Badraco que en un ratito vamos a compartir acá dentro del estudio. Pero no quiero perder más tiempo porque ya tenemos la primera de las notas de esta mañana de viernes. Y vamos a conversar, ya está en línea, Matías Cremonte, es abogado laboral y además es presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas. Y justamente lo tenemos en línea para conversar acerca de las consecuencias o el objetivo, la iniciativa que tiene el decreto 340, mediante el cual el gobierno nacional avanza contra el derecho a huelga. Algo que está directamente en cualquier constitución, podríamos decir, pero bueno, para hablar en detalle, ahí está Matías Cremonte del otro lado. Bienvenido, mi nombre es Diego González, como decía hace unos instantes en la presentación del noticiero, y estos minutos acá en vivo en Punto Cero son para que nos cuentes todo lo que necesitemos saber al respecto de este tema. Buen día, Diego. Un gusto saludarte. El gusto es nuestro. Matías, bueno, contanos un poquito la génesis de esta problemática y, por supuesto, un poco el escenario y las posteriores consecuencias. Bueno, se trata de un decreto que intenta reglamentar el ejercicio del derecho de huelga en los denominados servicios esenciales. Siempre existió en nuestro país, y podemos decir en el mundo en general, una restricción para el derecho de huelga en el caso de los servicios que se llaman esenciales, que son aquellos que si se interrumpen por una huelga pueden poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la población. Y en nuestra legislación estaban detallados cuáles podían ser considerados así, que son los servicios hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas natural, y el control del tráfico aéreo. Actividades que podemos coincidir con que efectivamente, si se hace una medida de fuerza, debiera garantizarse una guardia mínima de emergencia, porque puede haber una situación donde ponga en peligro la vida o la salud de la población, ¿no? Y Sí. así funcionó durante muchas décadas. Y la semana pasada, a través del DNU 340 que recién mencionabas, el gobierno modifica esta legislación y plantea que servicios esenciales no solo son esos que antes de manera estricta y limitada planteaba nuestra legislación, sino que además son muchos otros, es decir, amplía lo que se considera servicio esencial a muchas otras actividades que no lo son, desde luego, entendiendo que su interrupción no puede poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la población. Y además impone la obligación de garantizar una suerte de guardia mínima de por lo menos un 75% del servicio normal. Es decir, está prohibiendo finalmente el derecho de huelga porque si solo puede hacerlo un cuarto del personal, va a restar cualquier tipo de efectividad, ¿no? Sí, justamente, básicamente una de las ideas que se realiza a través de un paro o de una huelga es mostrar cómo se afectan los servicios y la consecuente afectación justamente para el resto de la sociedad. En este caso, si hablamos de un 75%, básicamente no hay problema en hacer esta huelga, pero además presiona y obliga de alguna forma también a que no haya huelga por parte de todo el sector implicado.
No, claro, aunque la haya, no tiene ningún efecto, porque, digamos, quedaría muy limitada la, la posibilidad de hacer una huelga efectiva. Y por algo se hace de esta manera, ¿no? El objetivo es ese. En todos estos años de vigencia de la reglamentación existente, no hubo nunca una, una situación que por una huelga haya puesto en peligro la vida o la seguridad. Y eso que no es un país el nuestro en el que no haya mucha conflictividad social, ¿no? Hay huelgas en los hospitales, hay huelgas en las aerolíneas, hay huelgas en muchos lugares y nunca se puso en peligro la vida o la salud de la población. Entonces, no es esa la finalidad de la medida, sino justamente restringir el derecho de huelga, que no haya huelgas, ese es el objetivo. Sí, y también tiene otro objetivo que apunta a un sector en particular, que es el de no verse afectado en cuanto a sus comodidades. Y, no sé, por ejemplo, me retrotraigo a un ejemplo concreto que hace algunas semanas había un intento de paro en el transporte aéreo y era para no afectar justamente viajes en el fin de semana largo. Claro, pero, a ver, nadie niega que los efectos de una huelga, sobre todo en servicios públicos, pueden ser ingratos para una parte de la sociedad, sobre todo en el transporte, a veces en la educación. Pero no estamos hablando de eso, que podría dar lugar a otras discusiones, ¿no? Cómo la huelga afecta a la sociedad y entonces cuál es el rol del Estado ahí, que es resolver rápidamente esos conflictos, sino que estamos hablando de una categoría de servicios que, insisto, en el derecho internacional son así considerados. Son servicios que, si se interrumpen, pueden poner en peligro la vida o la seguridad. No estamos hablando de generar una incomodidad o un problema turístico en Semana Santa. Estamos hablando de que no choquen aviones. Por eso son los controladores aéreos, los que trabajan en la torre de control, los únicos que se hacen huelga deben garantizar una guardia mínima. No los pilotos o el personal de cabina. Y así en cada una de estas actividades que muy restrictivamente se consideran esenciales. También otro aspecto es ampliar justamente algo que mencionabas hace un ratito, ampliar a esencialidad en las labores a un montón de otros sectores. Claro, que además nadie duda, ¿no? Acá no estamos hablando de si algo es importante o no es importante, porque si uno dice la educación es esencial, ¿quién va a estar en contra de que no sea considerada esencial la Sí. educación? Es esencial para el desarrollo de un país, para el progreso, tanto individual como colectivo de una sociedad. Pero eso no significa que a los efectos del derecho de huelga pueda ser considerado un servicio esencial que no se puede interrumpir. Ya en este tema hay unanimidad a nivel mundial respecto de que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, es una suerte de autoridad máxima en la materia. Y sobre la cuestión de la huelga en los servicios esenciales, tiene dicho desde hace muchas décadas, siguiendo este ejemplo, que la educación no lo es ni puede ser considerada un servicio esencial para restringir el derecho de huelga y que solo puede ser considerado un servicio esencial a estos efectos los que, si se interrumpen, pueden poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la población y nada más. Bien. También te pregunto, Matías, ¿qué opinión te merece la contradicción a priori? Ahora quiero que nos detalles a ver si estás de acuerdo o no y por qué. En este rol del Estado, el cual el gobierno nacional tanto critica, obviamente está ocupando el lugar de rol del Estado, es la no intervención, dejar que se resuelva entre privados y demás, y justamente a través de un decreto intervenir con mucha más fuerza en relación a cualquier otro tipo de gobierno precedente. No, claro, ahí hay una contradicción muy grande. Es un gobierno que plantea la desregulación de todas las actividades en general, el retiro del Estado y, y bueno, sí, justamente un camino inverso al, al que pregona es el que lleva adelante en estas situaciones, en el mundo del trabajo, ¿no? Porque regular el derecho de huelga de la manera que lo hizo va a contramano de todo lo que desregula. Todo se puede hacer sin ningún tipo de intervención del Estado, menos una huelga, que ya no se puede hacer, y si se hace debe garantizarse con 100.000 requisitos, ¿no? O sea, es una gran contradicción. Pero también se ve respecto de los precios.
todos los precios, o la mayoría de los precios de las mercancías en general, se desregularon. Nunca el Estado está interviniendo, no interviene para decir que un producto, aunque sea de primera necesidad, no aumente de determinada manera. Sin embargo, con los salarios, que es el precio de la fuerza de trabajo, sí interviene y dice, no puede aumentar más del 1% por mes, que incluso es por debajo de la inflación, lo cual denota que su política de ingresos es una política que supone un retroceso y una disminución de los salarios reales. Sí, yo coincido, es una contradicción total entre su discurso y la práctica. Muy bien, seguimos conversando con Matías Cremonte, obviamente primero de los agradecimientos por tu tiempo. Te ha planteado el escenario, sí, ya con mucho detalle nos compartiste cuál es todo este escenario que presenta el gobierno nacional, pero también ahora empezar a pensar también cuáles son los pasos a seguir, cuáles son las iniciativas que ustedes llevan adelante y cuáles serían los posibles resultados a corto plazo en relación a este tema. Bueno, por lo menos desde dos organizaciones que yo sepa, la CGT y ATE, la Asociación Trabajadores del Estado, se han presentado amparos a la Justicia del Trabajo pidiendo la inconstitucionalidad del decreto 340 y además solicitando que se dicte una medida cautelar para que mientras duran estos procesos se suspenda inmediatamente los efectos de este decreto, la vigencia. Entonces yo creo que ya la semana que viene debería haber algún tipo de novedades. Bien, y una pregunta, me pongo en el lugar de total ignorante al respecto de cuestiones legales. Si es anticonstitucional, ¿no debería ser de efecto inmediato? Porque muchas veces, no solo para este tema, sino para otros, por ahí cuando se llevan adelante por decretos y se declara, o por lo menos se menciona, o a grandes rasgos se ve que algo es inconstitucional o anticonstitucional porque está justamente en la Carta Magna, ¿por qué no se va hacia atrás inmediatamente? Hay procesos burocráticos, administrativos, etcétera, etcétera, que siguen llevando adelante esas iniciativas, en este caso, puntualmente por parte del Gobierno Nacional. Sí, está claro que es irritante porque es un gobierno que se maneja al margen de la ley y en contra de la Constitución, y entonces se siente con la libertad de emitir un decreto que, aunque sea inconstitucional, desde que se publica en el boletín oficial tiene vigencia, y la única forma de dejarlo sin efecto es que un juez diga lo contrario, porque es el Poder Judicial el que justamente controla, ejerce un control de esos actos de gobierno, y hay que esperar estos plazos. Pero bueno, supuestamente las acciones de amparo y las medidas cautelares tienen una rapidez mucho mayor que cualquier otro tipo de proceso, por eso insisto en que la semana que viene debería haber ya novedades, ¿no? Bien. Bueno, Matías, puedo hacerte una pregunta que nada que ver con este asunto, pero justamente es algo de estos últimos días que tiene que ver con el caso, con el juicio por la muerte de Diego Maradona, y vos que estás en el área de lo legal, sos abogado justamente, si tenés algún tipo de comentario al respecto de lo que tiene que ver con justamente el desplazamiento de la jueza McIntosh por la creación previa de un documental que ya tenía casi los episodios filmados, un montón de cosas, solo faltaba un veredicto que obviamente iba a variar dependiendo del final de esta historia. ¿Causó revuelo también en el rubro, en el sector, en el área en cual te desenvolvés? No especialmente, pero sí en cuanto partes de una sociedad que por un lado amó y ama a Diego Maradona y por otro lado ve con mucha indignación este afán de protagonismo de una jueza que pueda llegar a poner en peligro, yo no sé si es así, pero presumiblemente sí, la investigación y el juzgamiento de las responsabilidades por una muerte que, tengamos o no razón, todos la consideramos muy injusta, ¿no? Entonces, creo que eso afecta la credibilidad general de una sociedad en el Poder Judicial, que tiene una importancia tan grande como recién comentábamos, y además en uno de los ídolos máximos. Así que lo miro como un ciudadano más, con mucha tristeza. Muy bien, Matías, muchísimas gracias hasta por este extra que, bueno, no tenía nada que ver, pero bueno, te aprovecho justamente la palabra. Matías, muchísimas gracias por la claridad y esperemos que todo tenga un resultado más que satisfactorio para con la sociedad principalmente.
Esperemos. Gracias a ustedes por el llamado. Es otro No, momento. no, por favor. Y el micrófono del noticiero y de Punto Cero también siempre abierto para cualquier otra novedad, porque charlamos recién con Matías Cremonte, abogado laboral y presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, justamente en relación al decreto 340, por el cual el gobierno nacional, ¿sí?, avanza contra el derecho, ¿sí?, a huelga, ni más ni menos. Nosotros nos vamos a ir al primero de los cortes de esta mañana de viernes, no sin antes... Sí, quiero saludar a quienes ya están del otro lado. Esperamos siempre algún mensajito, algún comentario. Alguna vez nos mandan hasta un screen de que están, es como el check de que están viendo el noticiero. En este caso, Gustavo está viendo a través de Twitch porque manda. Y esta vez sí, no está Samu en la pantalla, en el screen que mandan, estoy yo. Una cosa de locos. Tomás también está repartiendo pastas en este momento y está viendo el noti. Y mira, justo el mensaje, así no decís que le sacamos a Samu solo. Y Malena también, fiel siempre, todos los viernes, ¿sí?, acá mirando el noti con el screen, justamente con la nota con Matías. Así que muchísimas gracias a ustedes que están del otro lado acompañando, porque esto recién empieza. Así que hasta las 12 como mínimo se quedan. Luego se quedarán en la continuidad de Punto Cero, que viene hasta casi la medianoche. Pero ahora, en esta primera parte del noti, gracias. Hoy vengo agradecido. No sé si será el frío que tengo que agradecer, ese mate que veo de reojo que ya se está cebando. Me quiero ir rápido al corte porque quiero uno verde y calentito, ¿sí? No malinterpreten. Vamos a la primera de las canciones de esta mañana de viernes, ¿sí? Información, y ya volvemos con muchísimo más Noticero. La Fundación Ambiente Recursos Naturales está cumpliendo 40 años y lo celebró el día de ayer en la presentación de su informe ambiental anual. En un panel que estuvo moderado por la periodista climática Taiga de Alara y también acompañado por Andrés Napoli, que es el director ejecutivo de la organización, estuvieron invitados Paula Litvatki, que es directora ejecutiva del CELS, Lebsar Nahuel, que es integrante de la Confederación Mapuche de Neuquén, Mercedes D'Alessandro, que es asesora económica y economista del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. En un consenso unánime sobre el contexto que estamos viviendo de múltiples crisis, se realizó la presentación de este panel y también se aprovechó para conversar sobre los caminos que se deben tomar para que el ambiente, los derechos humanos y la democracia estén en el centro del país que se apuesta a construir. Entre los temas que se charlaron ayer también hubo consenso sobre la necesidad de un trabajo en conjunto que invite a resolver la actual crisis ambiental. También se hizo énfasis en que el negacionismo que propone este gobierno no es una salida porque las inundaciones e incendios, como ejemplos de eventos climáticos extremos de los últimos meses, dan cuenta a lo que estamos expuestos todos los ciudadanos como consecuencia del cambio climático. Se está adoptando una postura abiertamente adversarial de parte del gobierno frente a la problemática ambiental y climática, con discursos negacionistas, recortes presupuestarios que acompañan esta visión, debilitamiento institucional y rechazo a compromisos internacionales como el Acuerdo de París. Que este enfoque refleja esta narrativa que quiere mantener el gobierno de Javier Milei, similar a los líderes como Trump o Bolsonaro. Finalmente, el director ejecutivo, Andrés Napoli, indicó que si bien la agenda climática no ha tenido protagonismo en Argentina en el último año, hay cierta institucionalidad gracias a la lucha colectiva y que esta continúa a pesar de haber sido desplazada por el gobierno de Milei. Frente a este panorama, el gran desafío para FARN y el ambientalismo es sostener la legitimidad de la agenda ambiental para seguir construyendo consensos amplios y conectar con sectores sociales diversos. Apuntan a que reforzar este consenso puede evitar la polarización y va a permitir seguir avanzando en políticas sustentables a largo plazo. La Fundación Ambiente Recursos Naturales celebra 40 años de trabajo en defensa del ambiente y la democracia participativa. Desde el año 1985 han estado impulsando políticas públicas sustentables, leyes claves como la de bosques y glaciares y la participación ciudadana como en el Acuerdo de Escazú.